Vamos a compartir sobre la gracia de Dios, sobre el legalismo religioso, qué es la gracia, cómo se relaciona la gracia con todas las doctrinas. Vamos a respirar gracia de Dios. Es una de las doctrinas más importantes y más mal entendida y más mal interpretada en estos tiempos. No va a poder venir sobre su vida un gozo poderoso de Dios si no comprendemos a plenitud esta doctrina de la gracia. Por eso ve, cuando una persona se convierte a Cristo los primeros días, está con el gozo de esa conversión. Hay personas que dicen que los nuevos convertidos son la flor de la iglesia. Y lo que pasa es que las personas que llevamos años en la iglesia, en la fe, que llevamos años en el cristianismo, en creer en nuestro Señor Jesús, nos vamos bajando poco a poco de la gracia. Nos vamos bajando de la gracia poco a poco y así también se nos va el gozo. Pero vamos a estudiar gracia. La gran bendición que tenemos nosotros es que no creemos que no lo sabemos todo, pero sí creemos que lo podemos investigar todo. Mire qué bendición. No lo sabemos todo, hay muchas cosas equivocadas, pero sí podemos investigarlo todo. Y si usted me ayuda y si nos ponemos entre todos, podemos llegar a una verdad y a una bendición. Porque el objetivo no es defender mi verdad. El objetivo no es ganarle en una discusión para que usted vea que soy más inteligente o menos inteligente que usted. El objetivo es encontrar una verdad eterna que no sea de bendición. Ese es el problema de nuestra iglesia evangélica. Ese es el gran problema del cristianismo, que el odre viejo no quieren escuchar, no quieren oír una razón contraria a su opinión. Y eso es equivocado. Si Lutero no hubiera escuchado una razón contraria a la opinión de aquel tiempo, todavía estuviéramos adorando ídolos, todavía estuviéramos en la idolatría. Y tenemos muchos errores, tenemos idolatría, pero tenemos una gran bendición. Ese es mi lema. No nos lo sabemos todo, pero sí lo podemos investigar todo. No somos los más inteligentes, pero sí somos los más inconformes con las verdades. No tragamos entero. Estudiamos y después seguimos estudiando, y si nos equivocamos, no nos da pena decir, nos equivocamos aquella vez y lo vamos a enseñar mejor. Pero vamos a volver a la gracia, porque tenemos que entender sobre la gracia. La gracia es una doctrina fundamental y vamos a compartir sobre este tema hoy. Para seguir en los temas de la gracia de Dios, vamos a hablar hoy sobre legalismo religioso. Y dice allí en Hebreos capítulo 13, versículo 9, Reina Valera 1960, no os dejéis llevar de diversas doctrinas o de doctrinas diversas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ella. En la Biblia del Oso, esa primera parte, donde dice, no os dejéis llevar de diversas doctrinas extrañas, dice, no seáis sacado del camino por doctrinas diversas y extrañas. Todos los temas bíblicos son importantes. Todos los temas bíblicos son de crucial importancia. Todas las doctrinas bien trazadas son necesarias. Son necesarias. Aún más, ser intelectual y compartir cómo las ciencias, cómo las filosofías y cómo las artes armonizan con Dios, es decir, cómo todo esto, ciencias, filosofías y artes, no están en contra de la palabra de Dios. Eso es bueno, hermano. Eso no es malo. Eso no es malo. Eso nos hace entender, nos hace crecer en cultura. Dios nos cultiva también nuestra cultura, nuestra inteligencia en la iglesia con la palabra de Dios. Todo eso es bueno. También es bueno hablar sobre actualidad internacional. ¿Por qué no? La política, la economía. Se puede disertar de cómo todas estas cosas, la política y la economía, la política internacional, cómo todas estas cosas hablan sobre los últimos tiempos. Esto es excelente, poder disertar, entender sobre todas estas cosas. Podemos hablar de la política satánica de hoy, de todo eso es bueno hablar, pero de todas las cosas podemos destacar un tema bíblico que es de vital importancia, es de primera importancia, en el cual nos debemos convertir en conocedores, en expertos, en entendidos, en prácticos en ese tema. Y ese tema es la gracia de Dios. No puede faltar en su vida el tema sobre la gracia de Dios. Entonces, ¿debemos saber qué es la gracia de Dios? Claro, ¿cómo funciona la gracia de Dios? ¿Cuál es la relación entre la gracia y la ley? Si la gracia anula la ley o no. ¿Qué es el legalismo religioso? ¿Se puede caer de la gracia? ¿Qué es caer de la gracia?
Todo eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco y voy a repetir ese versículo que leímos al principio, el texto áureo. Dice mi Biblia, Hebreos 13:9, nuevamente, Reina Valera 1960. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Biblia Castilian. No os dejéis seducir por enseñanzas nuevas y extrañas, porque la fortaleza espiritual es un don de Dios que no se obtiene por el hecho de observar determinadas normas de alimentación. Los que hasta ahora han tratado de obtenerla por esos medios siempre han fracasado. ¿Me hago entender la importancia de este versículo? Entonces, según el apóstol Pablo, la gracia de Dios es superior que todas las doctrinas extrañas a las que enseñó Jesús, que tienen que ver con reglas o normas rituales. Entonces, según el apóstol Pablo, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo útil para afirmar el corazón? Dígamelo usted. ¿Qué es lo bueno según el apóstol Pablo para afirmar el corazón? Amén. La gracia de Dios. Entonces, queremos afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué nos afirma el corazón en la fe? Según el apóstol, es la gracia. Es uno de los temas más importantes. La palabra gracia fue traducida desde la palabra griega charis, que viene desde un verbo primario que es chairo, que significa estar lleno de alegría. Es decir, tranquilamente, feliz, acomodado. Significa también esté bien, alégrate, gozo, totalmente, regocíjate, bondad. Bondad como gratificante, especialmente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluida la gratitud, aceptable, beneficio, favor, regalo, liberalidad, placer, dando un concepto según este significado que viene del griego o de la palabra traducida desde el griego. Entonces la gracia viene siendo como una bondad, un regalo inmerecido, una influencia divina, un don de Dios que viene gratuito y que nos llena de alegría, tranquilidad, nos hace estar feliz, acomodado, nos hace estar bajo ese beneficio, bajo ese favor, bajo ese regalo, bajo esa liberalidad, pero también quiere decir digno. Entonces, la gracia hay que entenderla un poquito mejor. Entonces, el tema lo titulamos legalismo religioso, ¿sí o no? Y resulta que hasta ahora solo he hablado de gracia. Entonces me dijo un título, pero está hablando de otro tema. ¿Por qué? ¿Por qué hablé desde el principio de la gracia? Porque en mi opinión, hasta ahora, la gracia viene siendo la verdad opuesta al legalismo religioso. Si queremos entender qué es el legalismo religioso, tenemos que empezar desde la gracia. O si queremos comprender y vamos a comprender profundamente la gracia, debemos conocer para evitar el legalismo religioso. Para entender un extremo hay que conocer el otro. Hasta ahora vamos a usar esa herramienta para entender bien. El legalismo religioso, ahora sí, ya sabemos que es la gracia, favor, don inmerecido que nos hace estar lleno, pleno, ese don, ese favor de Dios que nos hace vivir la vida que Él quiere, que vamos a ver ahora, que es el legalismo religioso. Cuando la gente se convierte a Cristo, el Mesías, llega quebrantado de corazón, sintiéndose pecador, que necesita a Dios y que necesita la ayuda que solo Dios le puede dar. ¿Sabe? Esa persona que llega a Dios, que no puede salvarse por sí mismo, que necesita el perdón de Dios, que necesita misericordia. Y cuando esa persona siente el toque del Espíritu Santo, muchas veces llora agradecido y hace lo que sea con alegría para Dios. Trabaja, colabora en la obra con agradecimiento a Dios. Pero sucede algo a medida que pasa el tiempo. Cuando van pasando los años de cristiano, cuando van pasando los años de creyente, es decir, en el periodo desde que se convierte hasta que ya es un creyente de años, un creyente con experiencia en la fe, es decir, en el camino intermedio entre la conversión y la madurez de la fe, desde el día que acepta a Cristo al Mesías, si fue sincera su conversión, hasta los años de creyente, va pasando algo. ¿Qué es lo que va pasando? Digamos unos 15 o 20 años de cristiano, de creyente, 10 años de creyente, ya la persona se siente madura, se siente inteligente, se siente que ha estudiado, ya sabe un poco más que los demás de doctrina, ya predica, ya ora, ya hace muchas cosas en la iglesia, ya le sirve a Dios. ¿Qué pasa en esa vida? Es que en ese tiempo que va adquiriendo madurez con los años, va adquiriendo el conocimiento y la experiencia.
ya conoce Biblia, ya ayuna, ya ora, ya conoce doctrina. Y sus pastores o líderes religiosos le han convencido que en su iglesia tienen la doctrina correcta. No quieren oír lo que dicen otros. Lo que ellos dicen es la verdad y todos los demás están en la mentira. En ese tiempo, a esa persona que ha crecido, le ha crecido también el ego religioso. Tiene un sesgo de confirmación sólido. No hay quien lo convenza de otra cosa. Es necio. Por lo tanto, son cerrados a cualquier discusión, a cualquier polémica, a cualquier argumento. Ya tiene orgullo, ¿sí? Y ya se siente un poco superior a los demás, a los nuevos que llegan. Son pecadores, vienen de la droga, del alcohol. Ya se siente superior, ya se siente mejor a los demás que son pecadores y que según él no son como él, que sabe algo de Biblia o que sabe mucho de Biblia. ¿Se acuerda del fariseo y el publicano? ¿Qué pasó en el camino de la vida cristiana? ¿Qué le pasó en ese tiempo de madurez a ese creyente que se volvió creído, que le creció el ego? ¿Qué le pasó? ¿Abrazó el legalismo religioso? ¿Fue eso? ¿Está viviendo fuera de la gracia? ¿Cayó de la gracia? Usted le pregunta a cualquier líder o a cualquier creyente de una congregación, ¿qué es ser legalista religioso? ¿Qué es un legalista religioso para ti? Escriba lo que diga, apunte lo que diga. ¿Qué es legalismo religioso? Y me respondieron, bueno, eso es alguien que se pone muchas reglas, es alguien que se pone muchas normas, es alguien extremista, alguien fanático, alguien que es muy religioso, que es malo. ¿Qué quiere decir legalista religioso? Queremos entender qué es legalista religioso. Intentemos definir en términos generales qué es legalismo religioso. Legalismo viene de la palabra legal. Si legalismo viene de la palabra legal, entonces es una palabra jurídica. Es una palabra que viene de un término del contexto de la ley. Legalismo es tratar de estar legal frente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el juez universal. Para estar legal frente a un juez, hay que cumplir la ley que ese juez puso. ¿Sí me hago entender? Si usted quiere estar legal en su país, tiene que hacer los papeles, la cédula, las leyes que el gobierno ha puesto y que un juez está encargado de hacer cumplir. Entonces, para estar legal frente a un juez, hay que cumplir las leyes que ese juez dictó. Entonces, el legalismo es pensar que se puede estar legal frente a Dios a través de algo que hacemos, a través de algo que cumplimos, a través de algo que obedecemos. Por lo que el legalismo religioso sería querer llegar al estado legal de estar justificado frente a Dios, de tener su favor, de tener su aprobación por todos los actos religiosos que podemos hacer. Si no comprende del todo, tranquilo, vamos despacio, porque si un abogado tiene que estudiar 5 años para graduarse y después toda la vida y tiene que hacer especializaciones y maestría para llegar a ser un abogado o un juez, y estamos hablando de las sencillas leyes humanas, ¿cómo será aprender la ley universal de Dios? Entonces, legalismo religioso sería querer llegar a estar legal, llegar a estar a un estado legal frente a Dios, delante de Dios, justificado frente a Dios, tener su favor, su aprobación por los actos religiosos que podamos hacer. ¿Tiene algo malo hacer actos religiosos? ¿Soy malo por hacer actos religiosos? Claro que no, claro que no. Lo malo no es hacer actos religiosos. Lo malo no es llenarse de actos religiosos. Eso no es. Lo malo es creer que porque los hacemos, Dios nos tiene que justificar o estamos ya legal delante de Dios. La forma de estar legal delante de Dios es otra y tiene que ver con la gracia. Y vamos despacio, no se preocupe. Dios da la ley por un motivo lógico. Primero entendamos la ley. Dios no da la ley por gusto, hermano. Dios no es un Dios arbitrario que da una ley arbitraria. Nos han metido en la cabeza que la ley es una maldición y que el que intenta cumplir la ley está en maldición. Y esa es una de las grandes mentiras y de los daños más grandes que ha hecho la falsa enseñanza o la falta de estudio de nuestra fe evangélica, cristiana o como le quiera decir. Dios da la ley por un motivo lógico, pues el propósito es que los que obedecen la ley alcancen bienestar. Dios quiere que usted esté bien. Si usted quiere que sus hijos estén bien, ¿qué le pone? Reglas y leyes. Mira, ¿usted quiere estar bien? No me llegue después de las 10 de la noche. Bueno, en mi tiempo era las 8. Ahora son las 10 o las 4 de la mañana.
no me llegue tarde porque le va a ir mal y empiezan los problemas. Entonces Dios da la ley por un motivo lógico, porque quiere que los que obedecen la ley alcancen bienestar. ¿Por qué? Primero, si una persona no obedece, llega a hacerse daño a sí mismo y hacerle daño a los demás. ¿Qué hace una persona que no obedece leyes? Se hace daño a sí mismo y hace daño a los demás. Piensa en un chofer, en un conductor que no hace caso a la ley y maneja borracho y no para en el semáforo. ¿Qué va a hacer? Daño a sí mismo y daño a los demás. ¿Cuántas veces han dicho por la televisión y por toda parte y en los códigos y qué es lo que más piden los policías, sobre todo en tiempos de fiesta, que la gente no tome bebidas alcohólicas cuando va a manejar? Y la gente lo hace, pero cuando manejan borrachos ponen en peligro sus vidas y ponen en peligro la vida de los demás. Entonces Dios pone la ley primero porque quiere que el que obedece no se haga daño a sí mismo y no le haga daño a los otros. Entonces, ¿no quiere Dios que estemos bien con la ley? Segundo, cuando una persona obedece, no ofende ni defrauda al que dio la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquel que vio que no le obedecieron y que lo defraudaron, vio que no le hicieron caso, que le incumplieron. Ahora lo vamos a explicar mejor. Y tercero, también porque el Padre Celestial no quiere tener que corregir o castigar al que incumpla la ley, a los infractores. Entonces, al que no obedece leyes, le va mal, se puede hacer daño, le puede hacer daño a los demás, defrauda al que dio la ley y lo ofende, pero a la vez va a recibir un castigo de él. Si es un padre amoroso, no quiere castigar a sus hijos. Un padre amoroso, una madre amorosa, no quiere castigar a sus hijos. Entonces por eso le pone leyes. Lo vamos a explicar un poquito más, porque Dios dio las leyes, con ejemplos. El primero que dijimos, si obedecen, no llegan a dañarse unos a otros, ni se hacen daños a ellos mismos. Si los hijos, por ejemplo, pongamos este ejemplo porque lo entendemos bien, todos tenemos hijos, gatos, perros en la casa y de todo, ¿cierto? Entonces, el que obedece no llega a dañarse a sí mismo y no hace daño a los demás. Si los hijos desobedecen las normas que le dejaron sus papás, pueden ocurrir accidentes en el hogar. ¿Cuáles son las leyes que les ponemos a los pequeños? No jugar con cuchillos, no jugar en el balcón, no jugar con el fogón, no abrir la puerta a extraños, no pelear entre ellos, dar las quejas si uno es injusto con el otro, no lastimarse, no pelear. ¿Sí? Entonces, si desobedecen, puede ocurrir algo grave. Pueden dañar a un hermanito o pueden dañarse ellos mismos. El segundo que dijimos, cuando una persona no obedece, defrauda, ofende al que puso la ley. Cuando una persona obedece, honra al que puso la ley. Mire, cuando una persona no obedece, defrauda al que dio la ley, porque vio que no le hicieron caso, vio que le incumplieron. No se ofende un padre cuando le puso una ley a su hijo y regresó y vio que hizo todo lo contrario. Y llega, encuentra la casa revuelta, los gatos arriba de la cama, los perros acabando, todo revolcado, la comida sobre todo sucio. Y los hijos salieron cuando le dijo que no salieran. No se pone bravo. Dicen acá en Colombia, ¿usted me vio la cara? Se pone bravísimo uno porque piensa que lo están burlando, que se están burlando de uno. Ahí le mandé unos videos al WhatsApp de los jóvenes con ese vicio de la nomofobia, con el celular, cómo dan pataletas y rompen las cosas cuando les quitan el celular. Hermano, yo le doy un consejo con sus hijos y nietos. Sea muy amoroso y déle una buena entrada a palo mientras esté a tiempo. Coja esa correa y rómpasela en el lomo. Es preferible que a usted lo metan preso 6 meses por darle una paliza buena a su hijo ahora, que a ellos lo metan preso dentro de 15, 20 años por robar y por ser malas personas y por ser manipuladores. Entonces, cuando una persona no obedece leyes, defrauda, ofende. No se ofende un policía cuando le dice a una persona que haga algo y lo hace delante de su cara, incumple. Los policías se ofenden cuando ven que una persona se lleva a un pare, una luz roja y está ahí y dice, hermano, pues es que ni siquiera me vio. Le dice un policía a un taxista de Villavicencio, hermano, pero delante de mi cara se llevó la luz y el pare pasó por delante. Dice, ¿y usted no vio el pare, no vio la luz roja? Dice el taxista, sí, policía, yo vi la luz roja, vi el pare, el que no vi fue usted. Y al hombre se empezó a reír y lo dejó ir, no le puso la multa, porque se ofende. Un juez, yo he visto juicios donde el acusado se trata de burlar del juez y le ponen más años ahí mismo. Mire esos videos de internet que ponen de juicios en Estados Unidos. Cuando el acusado se las trata de dar de gracioso con el juez y burlarse, le ponen más años todavía. Entonces se ofende un juez, se ofende un policía, se ofende una madre.
Si un ciudadano, si un preso dejado en libertad, si un hijo o una hija hacen precisamente lo que le dijeron que no hiciera, no se siente el juez ofendido, no se siente la madre ofendida, no se siente el padre ofendido, no se siente el policía ofendido, entonces Dios se siente ofendido cuando pone una ley acorde a su carácter, cuando nosotros descaradamente la incumplimos. Tercero, porque entonces el que puso la ley no tiene, si la persona cumple, no tiene que corregir y castigar al que incumplió la ley. Entonces también el Padre Celestial no quiere corregir, no quiere castigar al que incumpla la ley, quiere que la cumplamos para no tener que castigarnos, para no tener que mandarnos un problema bien difícil. Eso quiere Dios. Un padre amoroso usualmente no quiere darle por gusto a sus hijos. Hay pocos padres que le dan solo, hay padres y madres que son malos y le dan por rabia o porque se sienten mal. Pero la mayoría de los padres buenos y amorosos, sobre todo los de Dios, no quieren pegarle por gusto a sus hijos. Solo cuando ya no le dan más, cuando ya es tan desobediente que no puede darle más espacio a la corrección. Un juez que no sea corrupto, un policía íntegro tampoco quiere castigar al ciudadano, sino rehabilitarlo. Dios es igual. Dios no quiere corregirnos, no quiere mandar a nadie para una eternidad sin Dios, no quiere mandar a nadie para un castigo eterno. Por eso nos dejó leyes. Entonces Dios se puede sentir ofendido. ¿Por qué Dios dio leyes? Para que no nos dañemos entre nosotros, para que le mostremos respeto a Él y para que nos vaya bien en la vida y en la eternidad. ¿Vamos bien? Entonces, si se analiza la ley de Dios, si se razona sobre por qué fue hecha, se puede entender que la ley tiene un enorme valor porque es justa. Cuando hay convivencia y el hombre vive en sociedad y en familia, es evidente entender el sentido común y el valor y la importancia de la ley. Cuando una persona vive en convivencia, cuando una persona tiene lógica, puede entender el valor de la ley, puede el sentido común, solamente el sentido común, hacerle entender el valor de la ley. No robar, no matar, no codiciar lo del prójimo. Entonces va a haber convivencia. Cuando usted va violando esas cosas donde viva, así viva con un monje, se va a poner bravo. Decía Benito Juárez, la paz es el respeto al derecho ajeno. En otras palabras, la justicia. Si usted no es injusto, va a haber convivencia. Si es injusto, no va a haber convivencia. Puede hacer lo que sea, pero la injusticia nadie la acepta. Entonces, la persona solo tiene que tener sentido común y razonar un poquito para ver el valor, la importancia, la necesidad de la ley de Dios y de las leyes entre los hombres. Imagínese un país sin leyes. Si bajamos el delito, si nosotros dejamos de considerar lo que es delito, pues habrá menos delito. Exprópiese. Entonces, hermano, eso es cómo le va a quitar las leyes a un país o rebajarlas o ponerlas suaves. Mira, aquí entre col y col una lechuga. Todo ese problema de que por qué Bukele es malo por poner las leyes fuertes para los delincuentes. ¿Por qué ese gran problema? ¿Por qué? ¿Cuál es la confusión? Esto aquí entre nosotros. ¿Por qué hay confusión en eso? ¿Por qué a todas las personas les parece bien, a los ciudadanos del común, a los que trabajan, a los que son honrados como usted y como yo que trabajamos para vivir? ¿Por qué les parece bien que venga un presidente como Bukele y meta preso a los delincuentes que asesinan, que matan? No le ponga penas bajitas, no le ponga a una cárcel como un hotel, no los ponga a vivir bien, sino los lleve de manera fuerte, con mano fuerte, y le imponga condenas que los saque de la calle por toda la vida. ¿Por qué nos parece bien? Porque es lógico, es del sentido común. Las leyes fuertes, dice en la palabra, como que dan estabilidad a un país. Pero ¿por qué la élite mundial quiere denigrar, desacreditar a Bukele y usa presidentes como Petrovsky, como otros, para desacreditar a Bukele? Porque lo que pasa es lo siguiente: ¿por qué la élite, escudándose en los derechos humanos, ayuda a los delincuentes a estar en las calles? ¿Por qué en Colombia, cuando a una persona le roban una cuantía menor, 500,000 pesos o algo así, lo sueltan a las 3 horas? ¿Por qué? Dijo un político en Colombia, no, pues es que un preso le cuesta al gobierno 1.800.000 mensual en la cárcel. Entonces lo saltamos para la calle, uno los costea al pueblo, cuando le roban, están sosteniendo al ladrón,
Cuando se dejan robar, están sosteniendo al ladrón y otros lo sostenemos nosotros. Y ahí entre la gente y nosotros sostenemos a los ladrones. Eso no es lo que pensó Bukele. ¿Por qué? Porque cuando en un país hay inseguridad, cuando en un país hay alta delincuencia, la misma gente pide la presencia policial. Esa es la trampa. Todo lo que hace la élite tiene un doble sentido. Todo lo que hace la élite tiene un doble sentido. Ay, que las ideologías de género, que no se puede a un niño con disforia decirle que no es lo que no se siente. Todo tiene su doble sentido y todo tiene un objetivo, un trasfondo oscuro, un trasfondo negativo detrás. Cuando hay inseguridad, cuando la gente está atormentada por tanto robo, cuando los delincuentes roban, vuelven a la cárcel 3 días y vuelven a salir y vuelven a robar, la misma gente pide la presencia policial y pueden crear un estado policial y controlar mejor a todos. Los delincuentes son el mal necesario que necesita el gobierno para poder pedir subsidios internacionales, préstamos, para poder meter la policía en toda parte. Y usted ve las noticias en la televisión. En tal lugar, en tal barrio, solicitan la presencia policial y ponen entrevistas. Ay, es que esto es un lugar muy oscuro, necesitamos la policía aquí. La misma gente pide la policía. En Cuba dicen, ellos te parten las patas y después te ofrecen la muleta. Ellos te queman la casa y ponen en la esquina un carro de bomberos para que tú solicites que te ayuden. Eso es lo que pasa con eso. Ese es el verdadero trasfondo de esa realidad. Bueno, cuando hay convivencia, cuando el hombre vive en sociedad y en familia, es evidente entender por sentido común el valor y la importancia de la ley y los reglamentos de Dios. Usted es un padre de familia, usted es una madre de familia y tiene varios hijos y sale a trabajar y los deja solo por un tiempo y usted les deja encargado a ellos que se porten bien, les deja prohibiciones, amenazas y promesas de recompensa si se portan bien. Oiga, hasta la persona más desordenada se vuelve ordenado en la casa si lo dejan a cargo cuidando. Entonces, usted sabe que necesita que ellos se porten bien, le da un mínimo de órdenes, un mínimo de reglas, como yo dije ahorita, que no se lastimen entre ellos, que no hagan juegos peligrosos, que no se deben golpear entre ellos, que deben obedecer al mayor. Usted no quiere que se lastimen entre ellos, usted no quiere sentirse ofendido con la desobediencia de ellos, usted no quiere tener que castigarlos y golpearlos cuando usted llegue. Dios no quiere eso, Dios no quiere que nos lastimemos ni que lastimemos a otro. Dios no quiere sentirse ofendido por nuestra desobediencia ofende a Dios y Dios no quiere tener que castigarnos en esta tierra ni eternamente. Los hijos deberían ver el sentido común de los mandatos que usted les dio antes de salir. Los ciudadanos deberían ver el sentido común de las buenas leyes, no las leyes torcidas que ponen los gobiernos corruptos de hoy. Y los creyentes deberían ver con el sentido común y el simple razonamiento la importancia de la ley de Dios. Deberían verlo así de sencillo. Es para vernos bien, como dijimos al principio, para nuestro bienestar. Es para nuestro bienestar. Es un cerco de protección. Yo hablé de la ley y de lo que es el legalismo religioso. No sé si recordará lo que dije. Legalismo religioso, dije ahorita, es querer estar bien frente a Dios, es querer estar legal frente a Dios por nuestras acciones religiosas. ¿Es eso malo? No, porque la ley es buena. ¿Qué es lo malo? ¿Qué lo hace legalismo religioso? Vamos para allá. Retomemos esto. Retomemos. ¿Qué es un legalista religioso en sentido general? Para estar legal frente a un juez, ¿qué hay que hacer? Cumplir las leyes que él dictó, ¿sí o no? Bueno, ahora pensemos en los niños. Los niños cumplieron algunas reglas que dejaron los padres. Pensemos en los niños que cumplieron a sus padres algunas reglas que estos dejaron. Cumplieron algunas, pero otras no. ¿Y entonces qué pasa ahí? ¿Qué pasa si cumplieron parte, algunas sí, otras no? ¿Qué se hace? ¿Se castiga? ¿Se medio castiga? ¿Se perdona? Ahí es el conflicto. Dios dejó leyes y nuestro mundo evangélico dice que no son necesarias cumplirlas, pero vaya y mate a ver si no lo meten preso. Y si no es el gobierno como la espada de Dios, dice la Biblia, para castigar al que hace lo malo. Entonces, los niños no cumplieron todas las reglas, cumplieron unas sí, otras no, y ahí se complica la situación de ellos estar legal frente a los padres. Llegó el papá y revolcaron la mitad de la casa, pero la otra no. Entonces, ¿cómo hace el papá? ¿Cómo hacen ellos para estar legal frente al papá? Piensen los ciudadanos que cumplieron algunas leyes más importantes de las que, por ejemplo, se le aplica pena de muerte. Bueno, no mataron a una persona, pero lo dejaron incapacitado. Puede decir al juez, yo no maté, cumplí la ley de no matar, pero lo dejó incapacitado, le dio golpes. ¿Cómo hace para estar en una situación legal?
delante de Dios si la pena es la muerte. Si la pena es una multa o 5 años preso, puede pagar, pero si la pena es la muerte, ¿cómo hace para estar legal frente a Dios sin morir? Tanto los hijos como los ciudadanos darían toda clase de justificación. Usted sabe cuando usted llega a la casa, los hijos tienen toda justificación. No, mamá, no fui yo, fue ella. No, mamá, no fue ella, fui yo. No, mamá, yo le dije a ella que no lo hiciera. Y usted sabe cuántas justificaciones. Vienen los niños y nos dicen toda clase de justificaciones. Vienen y nos dicen toda clase de mentira, toda clase de truco para no ser castigados. Tratarían de hacer ver las pocas reglas buenas que cumplieron. ¿No le pasa? Con sus hijos, cuando vienen y hicieron un poco de cosas mal, esconden lo que hicieron mal, empiezan a retirar todos los zapatos que regaron por todas las casas jugando a los zapatazos y los metieron debajo de la cama, echaron la taza rota que rompieron en la basura para ver si no se daba cuenta y empezaron a toda clase de trucos para ser perdonados, para no ser castigados. Y van a tratar de hacerle ver las pocas reglas buenas que cumplieron, por las que merecen ser perdonados y ser vistos como legales. Si incumplieron la mitad de las reglas, cumplieron solo la mitad de las reglas, incumplieron la otra mitad, ¿cómo ellos pueden hacerle ver con solo la mitad? Hacerles ver, esforzarse mucho en la mitad de las reglas. ¿Cómo pueden hacer con solo esa mitad de las reglas para estar justificados frente a usted? Le voy a poner un ejemplo. Tiene 2 hijos, 2 o 3 hijos en su casa, 2 o 3 niños. Y hay uno que es muy mal geniado, muy mala forma y siempre le pega a los hermanitos. Siempre le pega a los hermanitos, pero injustamente. Entonces viene el hermanito y le pega y maltrata a los demás. ¿Sí? Entonces, cuando sabe que el papá está a llegar, lava la loza, pone un cuadro, te amo mamá, tiende la cama y saca el perro y limpia la casa. ¿Qué usted quería? Que no le pegara a los niños. Y él le muestra, mamá, venga, no mire el niño. Allá está el niño, como cuando hacen un dibujo a los que se caen de un edificio o un accidente, todo estropeado allá. Pero él no quiere que usted vea ni que el otro le cuente la mala forma o el maltrato que le dio. Venga, vea, papá, mire la cama. Uy, ese es mi hijo. Y eso es legalismo religioso. Con nuestras pocas acciones buenas, querer ser justificado por Dios si hemos incumplido otras. ¿Cómo nos vamos a ver legal frente a Dios? ¿Cómo va a quedar ese hijo si el papá lo que le dijo, no maltrates a tus hermanos, no seas mala forma, no los maltrates, no seas, no sé qué palabra usar, no seas así? Y entonces esa sí la vuelve a incumplir y la vuelve a incumplir y la vuelve a incumplir y tapa esa maldad que no quiere cambiar con otras supuestas reglas religiosas. Así hacemos. Somos malos, codiciamos las cosas de los hermanos, somos egoístas, somos malvados y queremos taparlo orando más que los demás, queremos taparlo cantando más que los demás, haciendo más obras religiosas. Dios no se lo traga. Dios va a decir, muy bien que hayas hecho todo esto. Por eso le dije al principio, ¿está mal hacer obras religiosas? No, lo malo es querer tapar con las pocas cosas buenas religiosas que hacemos la verdadera maldad que hay en nuestro corazón. Eso es legalismo religioso. Y tranquilo que esto lo vamos a entender. Vamos a darle una y otra vez hasta que lo entendamos. Entonces, ese hijo trataría de hacer ver que por las pocas reglas buenas que cumplieron, merecen ser perdonados y vistos como legales, justificados frente a sus padres y los ciudadanos frente a sus jueces. La única solución que encuentran los padres, que podrían encontrar los padres y que podría encontrar el juez, es castigarse a sí mismo para no tener que darle pena de muerte al ciudadano. La ley fue infringida, hay que cumplirla, pero entonces lo único que puede hacer el juez por él es castigarse a sí mismo para poder perdonar a su ciudadano. Bueno, frente a Dios ocurre algo similar. Dios nos dejó leyes buenas, nosotros incumplimos muchas de ellas, merecíamos la muerte. ¿Quién tiene que morir? El ciudadano que merece la pena de muerte. Y Dios se castigó a sí mismo, murió en la cruz para podernos perdonar todas las cosas. Romanos 3:23, que dice allí, por cuanto todos pecaron, ¿cuántos merecían muerte en el universo? Todos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero sigue el versículo que viene, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la redención? Cristo. Dios se castigó a sí mismo muriendo por nosotros en un madero. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Vida en Jesús, que recibió el castigo por nosotros. ¿Cuáles son los vicios de la mala predicación de la gracia? ¿Cuáles son las equivocaciones? Los extremos. Pues los mundanos que dicen que no hay que cumplir la ley porque la ley fue anulada por la gracia, o los otros que son
extremadamente legalista religioso, se ponen muchas normas, pero siguen siendo malos en el corazón. Por eso dicen de algunos lugares por ahí, en esa congregación, en tal congregación, a las hermanas se les prohíbe cortar el cabello, pero dicen otros, sí, pero es para contrapesar con la lengua, porque son chismosas. Entonces, pues es bueno que nosotros cumplamos leyes religiosas, normas. ¿Por qué? Porque dan santidad, no son malas, la ley es buena. Lo malo es que con unas leyes religiosas, con algunas normas que sí podamos hacer fácilmente, querramos tapar las otras que incumplimos. Es como el niño que acabó, rompió todo, lo echó abajo de la cama y le está mostrando que limpió la casa. Y está abajo de la cama llena de vacías, rotas, zapatos y el hermanito estropeado, inconsciente abajo de la cama. Hizo algo grave, pero él le está mostrando lo bueno que hizo para que usted lo justifique y estar legal delante de usted. Pues será que el padre puede estar engañado por un tiempo, pero Dios. Entonces, legalismo es pensar que se puede estar legal frente a Dios a través de algo que hacemos, por lo que el legalismo religioso sería querer llegar al estado legal de estar justificado frente a Dios, de tener su favor, de tener su aprobación por todos los actos religiosos que podamos hacer, aunque hayamos fallado en muchos otros. Los que hicimos están bien, dice Dios, pero eso no tapa a nosotros, eso no esconde a nosotros, es truquear a Dios, es trampear a Dios, como los trampean sus hijos cuando usted llega, para que crean que no pasó nada malo en la casa. Como dije, ¿tiene algo malo hacer actos religiosos? No. ¿Soy malo por hacer actos religiosos? No. Claro que no. Lo malo es tapar las cosas que incumplimos, disfrazarlas con las que sí cumplimos, o con otras normas o reglas que ni nos pidieron cumplir. Mamá, limpié el patio. Hijo, pero yo no te dije que limpiara el patio. Mamá, pero lo quise hacer. Ah, bien. ¿Y tu hermanito? ¿No está en el pozo? ¿No está colgado de una soga? ¿Está vivo? No, mamá, mira el patio, mira las cosas buenas que hice. Eso es legalismo religioso. Entonces, Dios murió por nosotros, se hizo el castigo, y el legalismo religioso es pedirle a Dios que nos justifique por las cosas buenas que hicimos cuando tenemos otras malas escondidas. ¿Qué es lo que es gracia? Confiar que el perdón viene de Dios. Ahora, usted llegó a su casa, sus hijos se portaron mal, hicieron cosas bien y cosas mal. Usted se pegó a usted mismo, se castigó a usted mismo para no tener que matarlos a ellos. Y cuando volvió a salir, volvieron a acabar. ¿Se va a pegar usted mismo todos los días? El policía sorprendió al asesino, el juez lo juzgó, pena de muerte, pero vino el juez y mató a su propio hijo para no matar a ese ciudadano. Y lo suelta. ¿Usted cree que puede salir a matar nuevamente? Eso es la equivocación de los creyentes que dicen que no hay que cumplir la ley moral de Dios. Después vamos a hablar sobre los tipos de leyes. Ahora no quiero enredarlo, porque en Israel habían leyes rituales o ceremoniales, habían leyes civiles y habían leyes morales. Las rituales y las civiles cambiaron o se perfeccionaron. Hoy las civiles las atiende el gobierno, civiles o judiciales, las atiende el gobierno. Las rituales se perfeccionaron cuando vino Jesús para el creyente cristiano, pero las morales nunca van a cambiar, son eternas. Hablan del carácter de Dios, o ya Dios deja matar, o ya Dios deja que usted le codicie a la mujer al amigo o al hermano, o ya Dios deja que usted se hunda en la idolatría y sea brujero y de todo modo va para el cielo. ¿O por qué dice tantas veces en el Nuevo Testamento los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos? Es porque no se puede incumplir la ley moral de Dios. Pero bueno, vamos para otras cosas más. Entonces, oiga esto, se lo voy a repetir. ¿Tiene algo malo hacer actos religiosos? Claro que no. ¿Soy malo por eso? Claro que no. Lo malo es tapar las cosas que incumplimos, disfrazarlas con las que sí cumplimos y con otras que ni nos pidieron cumplir. Y peor, que las pocas leyes, órdenes y estatutos que cumplimos, no lo hacemos en el sentido que Dios quiere que la cumplamos. ¿Cuál es el sentido en el cual Dios quiere que cumplamos las leyes? En el sentido del amor, de no dañar a los demás. ¿Usted quisiera que su hijo no le diera un palazo al hermanito en la cabeza y le sacara sangre para evitar el castigo suyo o porque ama a su hermanito? Usted quisiera que quiera tanto a sus hermanitos que más bien los cuide, que los proteja en la casa, que no deje que se hagan daño. Eso es lo que usted quisiera. Y él, es verdad, no le partió la cabeza, solo lo maltrató, lo miró feo, le sacó la lengua, lo pellizcó, pero no le partió la cabeza, no porque él quiera al hermanito, sino porque está evitando el castigo que usted le va a hacer. Por eso estoy diciendo que es peor que las pocas leyes, órdenes y estatutos que cumplimos, no lo hacemos en el sentido que Dios quiere que lo cumplamos. El verdadero sentido es no dañar a los demás por amor, en el sentido de respetar a Dios y en el sentido de ser agradecido porque Él pagó
por nuestros castigos. Ahora es que viene realmente qué es legalismo religioso, pero por detalle. Yo acabé de decir que creo que es la gracia y que es el legalismo religioso en general, con ejemplos sencillos. Pero ahora íbamos a los puntos de qué es el legalismo religioso. Es decir, enumerarlos por puntos, y no nos da tiempo. Solo le voy a leer el enunciado para explicarlo en la próxima vez. Legalismo religioso es cambiar los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. Son mandamientos y tradiciones inútiles y dañinos. 2. Legalismo religioso es acomodar la ley de Dios al ego del hombre. De manera que esa ley lo que hace es, se cumple, pero para satisfacer un deseo egoísta del hombre. 3. Legalismo religioso es cuando le falta luz a la conciencia en el cumplimiento de las leyes. La cumplimos rígida, esquemáticamente esa ley, pero no entendemos el porqué, el sentido verdadero, como la circuncisión. Dios mandó a circuncidar y los judíos creían que por solo circuncidar se iban a ser salvos, pero Dios les estaba diciendo que quitaran el ego del corazón. Cuando les dijo en la palabra, yo les voy a circuncidar el corazón. 4. Los legalistas religiosos enfatizan la obediencia externa y pasan por alto las intenciones y las motivaciones del corazón. Es decir, como el niño, no le hacen daño al hermanito, no porque lo quieran, sino por no incumplir lo que la mamá dice. Pero cuando la mamá lo que quiere es que quiera a su hermanito y que lo cuide. 5. El legalismo religioso es enfatizar más la obediencia externa de la ley que la calidad humana de los sentimientos y las emociones. Y 6. Legalismo religioso es lo que llamo yo ir en contra de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es que Dios lo perdonó. Está justificado legal delante de Dios por gracia, porque Dios hizo un sacrificio por usted y le regaló el don, ese don de la salvación y ese don de irse santificando, ese don de Dios para ayudarlo. Esa es la gracia. Dios se lo dio gratuito y usted no lo merecía. No hay nada que hacer para ganar eso. Cuando usted obra, que es lo que le falta a la doctrina de la gracia de los evangélicos, que está equivocada, esa doctrina de la gracia que no lleva a la gente a la obediencia. Lo que le falta es que sí, yo hago obras, yo obedezco, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo en la iglesia, yo me porto bien, yo oro y yo ayuno, pero no para que Dios me pague ni para estar legal frente a Dios, porque tengo otra basura escondida debajo de la cama. No, yo hago eso en agradecimiento, porque ya Dios hizo por mí, por amor a Dios. Esa es la gracia. Y eso me lleva a que Dios me dé más de su poder para vivir en santidad. Eso es gracia. Legalismo religioso es ir en contracorriente a la gracia. Legalismo religioso es querer estar legal frente a Dios, querer tener el favor de Dios, la salvación de Dios, por lo que yo hago. Y lo que yo hago, lo que estoy mostrando, se ve bonito, pero por detrás tengo trapos de inmundicia. Como le decía Jesús a los fariseos, por fuera andan muy vestidos y con ropa muy religiosa, parecen sepulcros blanqueados, oran en las esquinas, parecen grandes hombres de Dios, pero ustedes son como las tumbas. Por afuera están pintadas bien bonitas y por dentro están llenas de gusanos y de huesos, podridos. Está diciendo, ustedes por fuera se muestran muy religiosos, pero el corazón lo tienen es asqueroso y puerco, hermano. Entonces, eso es legalismo religioso, ir en contra de la gracia de Dios. Y hasta aquí vamos a dejar hoy, porque después vamos a ver en la próxima vez que hablemos sobre gracia y legalismo religioso, todo esto mismo, pero en el pasaje de Marcos capítulo 7, versículo 1, cuando Jesús pelea contra los fariseos, o pelea con los fariseos por el legalismo religioso de ellos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Yo les envié un video al WhatsApp ayer de cómo en Israel inventaron ya una impresora de carne y una impresora de pescado, porque van a eliminar la carne. Yo les dije hace unos 7, 8, 10 años atrás que a Colombia la iban a volver como Cuba y como Venezuela. Y me equivoqué en una cosa, no es a Colombia, es el mundo completo. Le envío los videos para que estén actualizados cómo va el mundo. En Canadá metieron preso a un padre 6 meses porque su hija de 12 años quiere hacer transición de género, quiere hacerse una operación y cambiarse a hombre y va a empezar a tomar hormonas y el papá se negó a decirle ellas y se negó a que la trataran con hormonas y está preso 6 meses de cárcel. Si en Canadá, un país del primer mundo, en España y en países del primer mundo
está así, ¿qué queda para nuestros países? Que es fácil para el gobierno reprimir a las personas. Vienen tiempos difíciles